me toca. Entonces vamos a platicar un poquito de lo que le llamamos aquí, se me ocurrió ponerle la red de redes, que es el Internet, ¿verdad? Que todos utilizamos a diario. Su historia es muy cortita si acotamos solo el Internet. Tiene muchos elementos anteriores que propiciaron la creación, digamos, de Internet. Se me ocurrió poner ya me estoy viendo ahí. Sí. Tiene muchos elementos anteriores. Es algo muy interesante el empezar a hablar de que se creó Internet, porque finalmente Internet como tal es algo que existe en todo el mundo, es una red de muchas redes, formada por muchas redes, pero vamos a platicar un poquito aquí de cómo se formó todo esto. Omití muchos nombres porque es mucha la gente que participa, hay mucho genio, y esto se abre principalmente en Estados Unidos. Vamos a ver cómo empieza. Vamos a hablar de qué es. Según la Real Academia Española, si ustedes, como ustedes saben, desde por ahí creo que el presidente Fox metió al idioma español algunos términos que utilizamos mucho, ¿verdad? Y entre otros, Internet. Fue de las iniciativas que salieron de aquí de México. Software, la palabra software, son varias palabras que vienen del inglés principalmente, se metieron al idioma. Inclusive por ahí alguna que no la recuerdo, a lo mejor ahorita me acuerdo y se las digo, que son puras siglas, y pues está como parte ya, como una palabra de nuestro idioma. Entonces, según la Real Academia, dice que es una red informática compuesta por un sistema de redes de comunicación interconectadas por una familia de protocolos TCP/IP. Entonces, ¿le entendieron? No, y yo tampoco. Sí. Es muy interesante cómo la Real Academia de pronto tiene definiciones que pues no se entienden, hay que a lo mejor razonarlas mucho. Los gringos también le llaman Internet, y entonces realmente Internet fue una palabra adoptada, como les comentaba, adoptada en nuestro idioma. Viene del inglés, que antes era International Network, que quería decir red de trabajo internacional, ¿verdad? Entonces por eso le puse así le dejé Internet en negrito, ¿verdad? Para que vieran de dónde se formó. Finalmente es un modismo, ¿verdad? Pero que ya que ya todos conocemos, ¿no? Ahora, ¿por qué se creó? Principalmente por necesidades militares, ¿sí? Se pueden hacer las preguntas. ¿Sabes? Por supuesto, adelante, con toda confianza. ¿Esto tiene que ver con Ethernet de la milicia norteamericana? Bueno, Ethernet es una topología de redes. Es un tipo de red. Dame tantito, por favor. Sí, aquí vamos a platicar un poquito de Ethernet. Sí, pero Ethernet es una manera de conexión de las máquinas, de las computadoras. ¿Sí? Gracias. Las redes que están en las escuelas, en los negocios que nosotros vemos, la red local. Si ustedes, aquí está, este cable gris, así le dicen el cable Ethernet, o UTP, ¿verdad? Pero es el de Ethernet, la red es Ethernet cuando está cableada. Y también el Wi-Fi, porque ahora ya nos inventaron las inalámbricas, ¿no? Ok. Entonces, Internet no es Ethernet, es diferente. Bien, y esto se crea por necesidades principalmente o primeramente militares. La necesidad militar de qué es, de comunicación. De comunicación, ahora ya le ponen apellido, es comunicación segura, ¿sí? Que no es tan segura porque pues hay varias cosas ahí que han pasado donde nos fijamos que no es tan segura, pero ok. Y si nos metemos a los aspectos de seguridad, normalmente el enemigo está en casa, ¿ok? Para que no nos creemos así un nervio total, ¿sí? Pásale. Buenas noches. Pásale. Aquí ¿Oye, es. ¿está Gloria aquí? Sí, Sí, aquí es. Adelante.
Ok. Posteriormente, entidades educativas se les empieza a dar chance de participar en este internet, en esta red de redes, ¿verdad? Que se va creando. Y después, pues obviamente, las finanzas, los dineros. Si ustedes se acuerdan, hace unos 45 años, nosotros para cambiar un cheque teníamos que ir al banco donde abrimos la cuenta. Sí, si íbamos a otra sucursal, tenían que hablar para proteger el cheque, así le llamaba el banquero. Déjeme lo protejo, hablaban, ¿tiene saldo? Sí, y entonces cambiaban el cheque. Ahora no, ahora en todo el país llegamos con el cheque, con la tarjeta y también desde internet podemos hacer movimientos financieros. Por eso comento esto de las entidades financieras. La necesidad, como les comentaba ahorita, es comunicación. Esa es la necesidad, fue lo que motivó a toda esta gente a trabajar en algo que nos permitiera conectar una máquina con otra. Bien. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de Internet? No sé si se alcancen a ver muy bien, pero bueno, pues es el aparatito del telégrafo, pero es el puro aparatito del emisor, ¿no? Sí, el teléfono. Ándele, muchas gracias. Gracias. Ya se ve el telégrafo, el teléfono. Pues es un invento también muy importante que es un antecesor, un precursor de todo esto. El radio, estamos hablando del radio comunicación, porque está el radio, ¿se acuerdan de los mensajes al rancho? ¿Verdad? Sí, cómo no. Que es de Radio Ranchito, ¿no? Ese radio ayuda bastante, pero finalmente vienen los radios donde ya una persona se puede comunicar con otra, directamente entre los aparatos de radio, y después empiezan a salir las centrales de radio, o repetidoras que les llamaban, y entonces hubo gente, radioaficionados de hace años, no recuerdo los años exactamente, pero por ahí de los 70s, 77 por ahí, hubo quien ya tenía su camioneta con radio, y entonces llevaba ahí el radio y iba al paso, y en el camino iba comunicándose con los amigos. No servía de mucho más que para decir, voy por Sueco, ¿sí? Ahora, ¿Y los burros? ¿mande? ¿Y los burros? Y los burritos, sí, pues ya, ¿de qué van a hacer, verdad? Aquellos de Sueco que me ven como medio metro. Y luego después, pues seguimos haciendo lo mismo hoy. Le tomamos foto al platillo que nos vamos a comer y lo publicamos en Facebook. Sí, mucha gente hace eso, yo procuro no hacerlo, la verdad. Bien, entonces el radio es un precursor importante de todo esto. ¿Y por qué no las computadoras? O sea, cuando inventan las computadoras, pues ya existe la capacidad de procesar datos, de tener un proceso. El tener un resultado. Perdón, sí, la rechazamos para no batallar. Ok, entonces las computadoras, después de procesar, decía uno, meto datos, proceso, obtengo un resultado, y se empezaron a aburrir de eso. ¿Y ahora cómo le hago? O sea, yo quisiera poder comunicarme con aquella computadora. Eran unos verdaderos monstruos las computadoras, ¿no? De tamaño. Y los consumos de energía, aire acondicionado, pues naturalmente eran superiores. Ok. Muy bien. Adelante, adelante. Entonces, con este antecedente, ya vamos a empezar a situarnos y nos vamos a ir por década. ¿Qué pasó del 60 al 70? ¿Sí? Más o menos, de 1960. Y 10 años después. Aquí es donde en el MIT crean, se emite un primer documento sobre una teoría que era la conmutación de datos, de paquetes de datos, ¿sí? O paquetes de información. Entre paréntesis, los que han manejado Windows, de repente dicen, no, es que el Service Pack 1 ya no. Ahora es el Service Pack 2, tengo que actualizar mi Windows. Bueno, son paquetes de información. Y todo se ha traducido a paquetes. Las primeras comunicaciones que hubo entre computadoras fueron por radio.
después por teléfono, y fueron tirar una letra, digamos, lo voy a poner así, una letra y que viaje y llegue al otro lado, sin que hubiera la más mínima manera de que solamente que en el otro lado hubiera llegado y que el del otro lado fuera confiable y dijera, sí me llegó. Entonces fueran las pruebas que hacían, hasta que a alguien se le ocurre inventar los paquetes de información. Y la conmutación se refiere a mandarlo a un lado o a otro, poderlo dirigir, porque pues antes si lo aventaba yo por radio se iba al aire y lo cachaba el que pudiera, el que tuviera algo con que cacharlo, ¿sí? Otro radio y otra computadora, ¿verdad? Bien. Entonces, esa teoría de la conmutación de los paquetes de datos es la base del Internet. Empaqueta datos, los mete en un paquete, los transmite y entonces va un identificador adelante y otro atrás, como un tren. Va una máquina y va un cabuz, ¿verdad? Igual, cuando llegan al destino, se interpreta la máquina y dice, este es para mí. Luego agarra el paquete, abre la puerta, se trae todo el paquete y cuando llega al final, dice, revisa, valida y tiene que ser esto igual, la suma de todos los numeritos que venían aquí, por ejemplo, me tiene que dar tanto y ¿qué dice el final? Tanto, ok, correcto, y entonces le mando una señal al otro y le digo, recibí el paquete completo. Hasta en las películas, cuando codifican sus dichos, el paquete ha sido entregado, ¿verdad? ¿Ok? Quiere decir que ya llevaron la droga, ¿no? En las películas de policías, ok. Ya en 1965 conectaron dos computadoras y publican los modelos. Una es de la marca Texas Instruments y la otra es IBM. La TX es Texas Instruments y la Q35 es una IBM. Y ahí están las fotos de las computadoras. Y estas las lograron comunicar a través de una línea telefónica. Ese fue ya un logro muy fuerte y estamos hablando de 1965. ¿Cuál es la Texas? La TX. La que estaba en Massachusetts. ¿Aquí? Sí, y la que está en California es la IBM. Ay, qué ¿Okay? padre. Bien, esto motiva que se tengan que empezar a normar las comunicaciones, que tengan que empezar a ver reglas del juego, porque finalmente ya habían tenido un logro muy importante, pero el teléfono ya existía, y había teléfono, líneas tendidas para todos lados, inclusive si todos eran cables submarinos, ¿verdad? Para unir los teléfonos de un país y otro, o de un continente y otro. Y entonces podíamos hablar, antes les dábamos cuerda, ahora ya estamos gruesos, ¿verdad? Con los aparatitos estos comunicamos a donde queremos. Bien. Entonces se crea para todo esto una agencia de proyectos de investigación avanzada, por sus siglas en inglés, se llama ARPA. Después le ponen DARPA, porque le agregan la D de Development, que es desarrollo, y entonces ya es la agencia del desarrollo de proyectos y todo eso. Ok, muy bien. Ya al final de los 60s, ¿sí? En 1969, se creó lo que le llamaron el primer nodo de ARPANET. O sea, esta asociación o esta agencia, ARPA, permitió que se creara un nodo. Un nodo es un nudo, lo mismo, es un lugar donde se juntan cosas, ¿sí? Un punto. Entonces se creó el primer nodo de ARPANET, así se llamaba, porque pues era la ARPA y entonces la red, net quiere decir red. Y dijeron, ya hicimos una red y tiene un centro, pues se va a llamar ARPANET. Y crearon su primer nodo, ¿ok? Y trabajan todo el año logrando una conexión que le llaman host to host, que es extremo a extremo, quiere decir en español, es como se puede interpretar, no quiere decir eso. Host es huésped, ¿sí? Entonces huésped a huésped, pues no, es de un cuarto al otro del hotel, no, tampoco, ¿sí? Hacer mucha vagancia, ¿no? Entonces, en este caso, quiere decir extremo a extremo o punto a punto, ¿sí?
y se logra esta conexión ya a finales del 69 entre 4 computadoras. O sea, esto ya era grueso, el logro, ¿no? Cómo 4 computadoras pudieron conectarse por teléfono a muy baja velocidad. Aquí nuestros requerimientos de comunicación siempre serán más velocidad, más capacidad, siempre vamos a querer más, no vamos a parar, ¿sí? Por ahí me llegó un video hoy, a lo mejor ahorita lo alcanzamos hasta ver, donde hablan de la red 5G de los celulares, de que viene un dominio fuertísimo y una guerra entre China y Estados Unidos, y ahorita se andan demandando, y los de Huawei contra, en fin, traen allí un circo, ¿no? Huawei le decimos aquí, ¿no? A los teléfonos esos. Ok, continuamos. Bien, ya en los 70s se empieza a pulir mucho los protocolos de comunicación. Los protocolos son las reglas, ¿sí? Cuando hablamos de mucho protocolo, pues son muchas reglas, ¿verdad? Todas las reglas de comunicación de punto a punto se empiezan a pulir. ¿Y cómo se pulen? ¿Qué son esas reglas? ¿Dónde están escritas? Están escritas en programas de computación, en software, ¿sí? Son programas y programas que van creando, que pulen la comunicación. ¿Para qué? Para garantizar que lo que sale de un lado llega igualito al otro lado. Y cada vez nos tenemos que ir asegurando de eso. Y ahora le llaman calidad de transmisión y tiene varios nombres. Por eso quise omitir nombres de personas, porque está muy complicado, son unas listas enormes, ¿sí? Puse por ahí al final la bibliografía y luego pues la presentación ya está aquí en el grupo para que luego la puedan tener. Muy bien. Y entonces hacia ARPANET se empieza a lograr el que se adopten más conexiones de computadoras, principalmente uso militar, aunque de pronto las universidades empiezan a participar en esto. ¿Por qué? Pues porque donde se desarrolla todo esto es en universidades. Entonces, aunque eran para uso militar, pues la milicia tiene que permitir que se creen más cosas y que se aprovechen en las universidades. Claro, con una reglamentación y con limitaciones. Siempre la milicia tendrá que ir adelante con esta situación y sobre todo muy protegida. ¿Ok? Aunque el mismo Pentágono ya le dieron la torre a los hackers, ¿verdad? Pero bien. Y entonces desarrollaron sistemas como lo que le llamaron Network Control Protocol, NCP. Ya ven que en la informática todos puras iniciales y con eso la llevamos con puras siglas, nos la vivimos. A mí me desespera un poquito, por eso trato de poner las palabras porque no se vale, pues es muy complejo estarse aprendiendo tantas siglas, ¿no? ¿Ok? Y entonces, pues ya hablábamos de normar la construcción de las redes. Ya al final del 72 producen la primera aplicación, ¿sí? O el primer software que le llaman Estrella. ¿Esto qué es? Que de un centro pueda mandar a diferentes lugares. O sea, ya es conmutación. ¿Se acuerdan de los conmutadores? Sí. Que ahora ya son, pues, ya no les dicen conmutadores, ahora son equipos de cómputo y todo está allí, pero hacen lo mismo, mandar la señal de un lado para el otro, ¿sí? La llamada. Y entonces se produce la primera aplicación Estrella y redunda o resulta en el correo electrónico. Entonces ya en 72 es cuando se empiezan a enviar los primeros mensajes de correo electrónico, ¿sí? Pero me imagino que a nivel gobierno, Pentágono, algo así, ¿no? Universidades, correo electrónico, universidades, así es. En Estados Unidos. Porque el ejército, la CIA, todo esto tienen un nivel de comunicación diferente y no usan el correo electrónico. Ahora, en aquel entonces, en el 72, era más fácil, porque existían lo que le llamaban enlaces dedicados. Yo quería comunicarme de aquí, de este cuartel a este otro. ¿Y qué hacía? Pues construía una línea de conducción, un cable,
pero era mío, ese cable, solo para mí solito, nadie más. Y entonces, como además la comunicación va cifrada, que ahora sí ya sabemos lo que es eso, pues si alguien pelonaba el cable y nos quería oír, pues como todo estaba cifrado no entendía nada. Entonces el ejército eso hacía, comunicaciones punto a punto con cable, ¿sí? Después, utilizando el radio, empezaron a usarse los satélites. Y primero el ejército, después las universidades. Aunque todo se inventa en las universidades, ¿sí? Bien, ya a mediados de los 70s se van inventando protocolos de comunicación como el TCP/IP que oíamos ahorita al principio en la definición que da la Real Academia, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Transmission Control Protocol, o sea, un protocolo de control de transmisión, ¿sí? Y después el diagonal IP, pues ya le ponen Internet Protocol, es cuando ya empiezan a querer rebautizar esto y que ya no se llamara ARPANET, ¿sí? Empieza ya a haber cada vez más elementos que se comunican, ¿ok? Y entonces sí, TCP/IP es un protocolo especializado en comunicaciones que hoy por hoy es obligatorio. Toda comunicación es con ese protocolo en todo el mundo, ¿sí? Bien. Ok, ya en los 80 se van desarrollando las PCs, es cuando salen las computadoras personales, ¿verdad? Y salen las redes de área local, redes locales, computadoras en una oficina conectadas, que eran computadoras personales. Ya no eran grandes computadores, ya eran las primeras PCs, que pues yo creo que muchos estuvimos en esa época. Sé que hay muchos que no, pero yo sí. Que sean 40 kilobytes de capacidad. Pues las primeras IBMs, que era Grandotas. ¿cómo se llamaba? La XT, era esa que está ahí. Esa computadora tenía 2 unidades de disquete, de 5 1/4 pulgadas, que ya eran unos disquetes evolucionados. Los primeros eran de 8 pulgadas, eran tamaño carta casi, ¿verdad? Estos disquetes de 5 1/4 les cabían 640K, si mal no recuerdo, máximo 720, no pasa de ahí, K, ¿ok? Manuel. Entonces, tenían 2 unidades de disquete, una se llamaba A y la otra se llamaba B. Ah, sí, es cierto. Con el A arrancaba la máquina, tenías que prender la máquina con el disquete ahí adentro para que arrancara. Y en el B, pues ahí poníamos programas, datos y todo, ¿verdad? Porque el A estaba lleno con el programa que hacía que la máquina jalara, que se llama sistema operativo. Así es. ¿Ok? En ese entonces era le llamaban DOS, que quería decir Disk Operating System, ¿sí? Yo les platico una anécdota por ahí, de un ingeniero que... ¿La ¿Mande? Commodore 64 fue anterior o posterior a esa? ¿De qué? La Commodore 64, que era la... Es anterior a esta. Anterior. La Commodore 64 es anterior, pero muy poquito. 64K, lo que... Con 64K de memoria RAM. Sí. Y luego las unidades para grabar de la Commodore, pues era o un cassette, con una grabadora de cassette silvestre. La conectaron. Así, y ahí conectábamos Para la tele. para la tele, para el juego, ¿verdad? Sí. Ok, ahorita les voy a pasar algo muy padre de un juego, porque nomás que nos vamos a ir así hasta el futuro, que es hoy. ¿Ok? Bien, y entonces, ya vienen las redes, ¿sí? Estas que le llamaban LAN, donde estaba un equipo central y computadoras conectadas a ese equipo. Entonces, una red local. Estas redes eran con cable coaxial, ¿sí? Eran de otro tipo. Ahora ya son Ethernet, ¿sí? Esto ha ido cambiando. Y luego estaban las redes, que aquellas eran LAN, Local Area Network, y estas eran WAN, era Wide Area Network, quiere decir ancho, o sea, red de banda amplia, ¿ok? O de área amplia. Entonces ya era una red local conectada con otra red local y con otra red local, ya eran varias redes locales.
Por eso les platico al principio, Internet es una red de redes, no más que muchas, pero bestia, ¿sí? Ahorita vamos a platicar de los millones de redes que hay, ¿ok? Después, resulta que todas estas conexiones de una máquina a otra y luego después a distancia se empezaron a dar y decías, ¿y cómo me sé cuál es aquella máquina? Bueno, cuando era por teléfono la comunicación, pues bastaba con conocer el número de teléfono del destino. Después esto se empezó a complicar más y entonces inventaron las direcciones IP, les llaman, ¿sí? Que es parte, que aunque sea Internet Protocol, pues es un tipo de dirección que está dividida en 4 segmentos de 256 cada uno. Si multiplicamos 256 por 256, les da 2.400 y cacho de millones. Esa es la capacidad de números o el tamaño, el espectro de números que tenemos disponibles para tener puntos de estos. Sí, podemos tener 2.400 millones de puntos. Una buena noticia es que ya se está saturando. Entonces ya viene otra versión de la IP, que ahora va a venir con 6 segmentos. Ahorita es versión 4 porque son 4 segmentos, y ahora le van a poner otros 2, porque vamos hechos la raya. Estamos creciendo demasiado. Las redes se les nombraba, va a dificultar más conocer el número del destinatario, eso era un lío. Inventar. Era mejor tener en una computadora todos esos números guardados. Ya que los tenían en una computadora, dijeron, oye, si les ponemos nombre, o sea, le abrimos otra columna así como en el Excel y les ponemos un nombre. Ah, bueno, pero pues alguien tiene que llevar el control para que no haya tocayos. Aquí no puede haber tocayos. Todos los nombres tienen que ser distintos. Y entonces se creó esto, a lo que le llamaron DNS, los Domain Name Systems. ¿Sí? Ya a través de un nombre yo puedo encontrar un destino. Y esto siguió creciendo y creciendo. Y ya estamos hablando de 1980 a 1990. Ya en 1980, inicios, pues ya estábamos muchos saliendo de la carrera, o ya habíamos salido, ¿sí? Y ya andábamos trabajando. Y estos señores inventando cosas, ¿no? Hemos perdido la capacidad de asombro, pero lo que han inventado es muchísimo. El desarrollo es impresionante, ¿sí? Trato de que lo llevemos de una manera más o menos, simple, ¿no? Para no meternos en mucho... Ay, perdón, que acá se me metió un programita haciendo mosca. Bien, ya en 1990 se crean, o sea, ya teniendo nombres de dominio o nombres de esas direcciones, entonces se crea la World Wide Web, que era una red. Web es como la red que hacen las telarañas, ¿sí? Y wide pues es ancho y world es mundial. Ya esto es de alcance mundial. Entonces a eso se debe la www, ¿sí? Y entonces se crea un navegador de internet. El primero se llamó Mosaic, ¿verdad? Y este Mosaic era un software, un programa con el cual podíamos meternos a internet. No vamos a hablar tanto de navegar, aunque ya les tengo al monito allá surfeando, ¿verdad? Navegamos hoy, pero ¿qué usamos? Un navegador, el que hoy se llama Edge, que antes se llamaba Internet Explorer, o el Chrome, o el Safari, en fin, hay cantidad de esos ahora y sirven para lo mismo. Bien. Oye, Tuki, pero el Mosaic, ¿cuándo fue? ¿En qué años fue? Este ya es en 1990. Exactamente en el 90 salió. No exactamente, pero este viene con la presentación de Windows 3.1. Creo que es 1991. Es el 91 cuando se presenta Windows 3.1.
¿sí? La presentación en México la hizo, el presentador era Jacobo Zabludowski, ¿verdad? Ahí en el Hotel Nico, ahí se hizo la presentación. Y me tocó estar, porque me tocó entrar ahí de gorra. Y entonces presentan Windows y presentan esto, que era para informáticos, créanme que nunca he visto. O sea, yo le pico aquí arriba, en esta sección, le pongo www.ghpr y paz. Grupo de Historia Parque Revolución. ¿verdad? Ajá. Ah, híjole, o sea, eso ya era así como, wow, en ese entonces. O sea, tecleando un nombre yo llegaba al lugar. Eso es lo que hace el navegador, es lo único que sabe hacer. ¿Tú te acuerdas del Que mosaico? uno le teclea un nombre, gira ese nombre y entonces ejecutar lo que está adentro de la máquina que tiene ese nombre. Ahora, ¿qué ejecuta? Ejecuta instrucciones de un programa con un lenguaje que se llama HTML, que es el lenguaje estándar de los navegadores de Internet. Esto quiere decir que se puede hacer desarrollo de software que corre adentro de un navegador, que un navegador es capaz de correrlo. Y eso nos permite que tengamos ya ahora páginas de Internet. No es más que software que está atrás. Todo es software y más software. Hoy, haciendo un pequeño paréntesis, hoy por hoy, el 80% del software que se desarrolla en el mundo es embebido, va adentro de chips. Y el otro 20% es lo que hacemos los que andamos aquí haciéndole al tigre Toño con la informática, ¿verdad? Es el software que hacemos para controles administrativos y comunicaciones y pues para controlar algunas cosas también de hardware que se tienen que abrir o cerrar y hace uno el programa para que funcione. Pero el software embebido es el que está dentro de los chips. Chips que su teléfono celular tiene muchísimos y tienen mucho software adentro. ¿Ok? Entonces por eso el software juega un papel básico y todo corriendo con un navegador de internet. Parecidos a almacén de información. Pues por ejemplo ahí es una memoria, ¿verdad? Donde deben caber varios gigabytes, ¿verdad? Ahorita hablábamos de la PC, 10 años antes, hablábamos de una PC con un disquete de 640 o 720K. K son 720,000. Todavía traes gigas, no sé, 4 o 8 o 6 gigas en esa memoria, ¿sí? En un teléfono traemos 64 gigas. ¿Qué son los gigas? ¿Sí le saben más o menos a eso? ¿Sí? No, mejor explícanos. Bueno, un kilo son 1000. ¿Sí? Mega es 1,000,000. Son 1000 miles, ¿no? Y luego, ¿qué sigue de mega? Los gigas. Giga. Son miles de megas. ¿Sí? Miles de millones. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo, no, mi teléfono tiene 64 gigas de memoria, sino que padre, son 64,000 millones de caracteres lo que le caben al teléfono. Y antes le cabían 720,000 nada más. ¿Perdón? Yo recuerdo que, bueno, de los kilos, megas y gigas, había el término que nos enseñaban del bit, que el bit, si no me equivoco, es el carácter. Es la y unidad. especialmente, Es la sí, unidad. la unidad, ajá. Sí, el byte. Como la célula, por así decirlo. Bueno, el byte es el carácter, pero el carácter está formado de 8 bits. ¿Sí? Ah, ok. O sea, el bit es el pequeño animalito más chiquito que hay ahí. ¿Sí? ¿Ok? Es la menor expresión, digamos. Y ya ahora ya vamos en teravatios. Luego siguen los ya discos duros que dicen, no, pues compré una computadora y trae un disco de 1 tera, 2 teras. Está bien. Ahí vienen los petas. ¿Verdad? Ya las unidades de almacenamiento grandes ya se miden en petabytes. ¿Sí? O sea, miles de teras. Todo es por mil. Y una fotografía se divide en esos píxeles o cuadritos. Sí, Y se va aumentando la capacidad de almacenaje, resolución, que es lo que le da mayor calidad. exacto. Entre más puntitos quepan en un centímetro cuadrado, digamos, Y lo hablan da más de resolución.
metadatos o algo así que incluyen, bueno, ya sería. Un metadato es un conjunto de datos, ¿sí? Ese es un metadato. ¿Ok? Yo les puedo decir un metadato aquí del grupo de historia Parque Revolución. ¿Cuál sería? Por ejemplo, pues si hablamos de la lista de asistentes, ¿sí? La estructura de la lista, donde tiene número, nombre, la semana en que estamos asistiendo, esa es la definición del metadato. El contenido son los asistentes, los nombres de los asistentes con su asistencia o no. ¿Ok? Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Llega el 2000. Increíble. Y con una cierta dificultad, si se acuerdan del problema del milenio, que dijeron, en la torre las computadoras están manejando la fecha, pero manejaban dos caracteres para el año. Y cuando llegó el cambio al 2000, pues se les durmió por estar pensando en cómo se comunicaban. Se les olvidó el 2000, y sí, fue un olvido que luego se tomó y aún, pues con muchas ideas, con mucho problema. ¿Qué pasaba con las fechas? Cuando yo calculo número de días entre fechas con una computadora, la computadora siempre lleva la primera fecha que yo voy a restar, la compara contra el 1 de enero de 1900. Y entonces con eso saca un número, una cantidad de días. Y luego la segunda fecha saca otra vez contra el 1 de enero de 1900. Y saca otro numerote. Luego si restan los dos números, eso ya me dice cuántos días hay entre las dos fechas. ¿Verdad? Eso se usa mucho en cuentas por pagar. Requiere las 30, 60, 90 vueltas, ¿verdad? Se empiezan a crear nodos de internet. Ya platicamos lo que era un nodo. Y se empiezan a hacer muchas cosas de estas, muchas redes, y se crea una WAN impresionantemente grande, de más de 1,000 millones de redes, ¿sí? De ese tamaño es internet. O sea, si ahorita me preguntan, oye, ¿no nos puedes definir de qué tamaño es? No lo van a encontrar, nadie sabe. Es tan grande en todos los países, a ver si está. Si no está, entonces te autoriza a que lo compres. Y puedes comprar el dominio, que es el nombre, ¿sí? Claro que si pones un nombre muy sencillo, como por ejemplo, Juan, pues obviamente va a estar ocupado, ¿verdad? ¿Sí? Ya hay un Juan que se le ocurrió ponerlo y pues a lo mejor sabemos quién es, pero hasta ahí no lo podemos utilizar. Bien, habrá que encontrar uno que no exista. Ok, cuando damos de alta a un nombre, se consulta en todo el mundo y se da de alta en todo el mundo. Igual cuando sacamos una tarjeta de débito, por ejemplo, pues esa tarjeta es única en el mundo, porque la tarjeta funciona aquí en los cajeros. Si ustedes van a Francia, ahí funciona su tarjeta y pueden sacar euros, ¿verdad? Aunque acá le han depositado pesos. Entre más, pues más pueden sacar, ¿verdad? ¿Sí? Ok, todos son comunicaciones y comunicaciones. Internet se volvió toda una industria de las comunicaciones, todo un dominio, pues no sé, algo gigantesco. La telefonía, cuando cambió de ser análoga a digital, se nos movió el tapete bien cañón en la mente. ¿Por qué digital? Pues porque por una línea, y eso no era más que cifrado de datos, que ya platicamos de eso, ya tuvimos una plática de ese rollo. Bien, y entonces, ya hasta hoy, 25 de octubre de 2005, la ONU creó el Día del Internet. ¿Por qué? Porque ese es el Día de las Telecomunicaciones. Y entonces se asignó el 17 de mayo como Día del Internet. ¿Ok? ¿La razón? Y es por eso que se dio el Día Ahí está, de las ahí está. Telecomunicaciones. Muy probablemente. Pues por eso. Las telecomunicaciones, muy interesante dato. ¿Ok? Bien. Y vamos a tratar de avanzar un poco rápido porque esto está muy cañón. Es un tema demasiado grande. Sí, se me ocurrió ponerlo y luego después ya no había que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tenemos aquí desde 1969
y vamos hasta 2013, ¿sí? Y aquí van viendo, así como van apareciendo cosas y muchos simbolitos y colores que ya no son familiares, ¿verdad? ¿Ok? Hoy la información ya es un poder. Inclusive dicen que es el quinto poder, ¿sí? Al menos así se bautizó la película de Julian Assange, la de Wikileaks. ¿Sí se acuerdan de ese señor? Que pues ese es reciente, ¿no? Ya es muy actual. Está asilado en Bolivia, en Ecuador. En Ecuador, en la embajada de Inglaterra. La embajada de Inglaterra. No es cierto, es de Australia. En Ecuador. En Ecuador, sí. Sí. Ahí está asilado. Lo tiene el país ahí, pues no sé si le paguen o no, pero ahí está. ¿Pero quién es o qué? Ese señor fue el que inventó una página que se llamó Wikileaks. Ah, Y le sacaba los trapitos al sol a Entonces, todos. lo único que hizo fue sí, sacar sí. trapitos al sol de muchos países y publicarlos en su página. Especialmente la Defensa Nacional de Estados Unidos. Y el No, mexicano. ¿No? Y Pero fueron robados los datos, ¿no? claro, sí, eso era lo importante, Es que que fueran robados. Julián Assange trabajaba para la defensa de los Estados Unidos y estaba apoderándose de Se documentos apoderó de muchos y los documentos. ponía a circular. Lo subió. Así es. Haga de Ahí cuenta, estuvo era la un bronca. agente especial de estas cosas, Sí, de las redes de los militares de Estados Unidos. dedicado a la seguridad de información, principalmente. Entonces, bueno, pues ya saben que el enemigo está en casa, ¿verdad? sí, siempre. No, pero siempre. nos enteramos de todas las chiripas. Ok. Sí. Entonces, ¿y qué pasa ahora? O sea, ¿dónde vamos hoy? O sea, basta que ustedes pregunten lo que quieran para que Internet les proponga y les resuelva cantidad de cosas. Hoy hablan hasta de inteligencia artificial, se habla ya mucho de eso. Y en Internet hay bastante de los conceptos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cimentada en bases de datos. O sea, el tener datos es el poder de la inteligencia. Entonces, cuando uno pide algo y luego después pide otra cosa, y cuando entra por tercera vez y va a pedir algo, ¿qué creen? Que el sistema ya sabe lo que quieren y les empieza a decir, hey, ¿quieres esto? ¿Quieres esto otro? Va uno a, no sé, pasé el otro día, así, pasé cerca de un Burger King, me estacioné ahí y arranqué. Al rato, a los 20 minutos, el Google, ¿qué te pareció Burger King? Sí. Sí, sí me ha pasado. Entonces, ya estamos Bajé al localizados. ¿Qué horas? Pues nomás Un pasé. restaurante. Estamos totalmente localizados. Y mientras tengamos teléfono celular, más. Van a saber Ok. más de nosotros. Los teléfonos móviles, Sí, sí. todo esto viene ya como una revolución. Las comunicaciones ahora son inalámbricas y se empiezan a dar fuertemente inalámbricas. ¿Qué es lo que pasa con las alámbricas? Ahorita las alámbricas son más rápidas, más estables. Y las inalámbricas, pues de repente nos metemos en cierto lugar donde no agarra, ¿verdad? Aquí de repente se corta. Aquí se le va el avión. Y bueno, entonces, pero cada vez más la comunicación inalámbrica nos va a invadir más fuerte. Ya vienen, ahorita los celulares empezaron en 2G, la comunicación de internet en celulares, luego 3G, y luego 4G, y luego Telcel, fines del año pasado, sacó el 4.5G, pero no se arriesgaron, no se arriesgaron a publicar 5G, les dio frío publicarlo. ¿Por qué? Porque vale muchos millones de dólares. Resulta que hasta 4.5G, las antenas, puede estar una antena aquí y habiendo contacto visual a kilómetros de distancia puede estar la siguiente antena. Nosotros vamos caminando con el celular y estamos conectados a esa antena, a la que está más cercana a nosotros. Cuando nos alejamos de ella, el celular busca, se Otra empieza a antena. desesperar y dice, hey, ¿dónde? Y luego, ¡pum!, aquí está otra. Y se conecta a otra, y así. ¿Qué pasa con el 5G? Que las antenas no pueden tener más de 100 metros de distancia. Entonces va a acabar habiendo varias antenas por cuadra.
¿qué va a pasar? Que cuando haya muchísimas millones de esas antenas y estén en todas las calles del mundo, ¿qué va a poder suceder fácilmente? Que el carro se maneje solo. Entonces, por ¿verdad? eso hay una antena por colonia, se puede decir ahorita. Pues más o menos. Es así como una antena por colonia. Es que podríamos estaba decirlo viendo así. en la Dale una antena medio rarita. Pues hay muchas. Una antena medio ¿Qué belleza es ser? Tómale una Y foto. en la colonia Guadalupe hay otra muy rara. ¿La vieja o no? Repórtala. Hay una Quéjate, serie de- que está muy fea la antena. Perdón, que me atravieso, voy hasta el fondo. Hay una serie de antenas así muy raras, ¿verdad? Las de celulares tienen tres segmentos arriba, como tres cosas blancas, ¿sí? Arriba. Y como son tres, eso forma una célula, le llamaron los ingenieros que inventaron eso. Y por eso se llaman los teléfonos celulares, ¿sí? Ok, finalmente, para no quitarles muchísimo tiempo, Interesante. les puse aquí que lo más interesante es que tenemos más de 50 años, muchos de los que estamos aquí. Alonso no, Es el De bebé. él sí que de evidencia. pero lo mejor de eso es que, o sea, todos los desastres que hicimos de jóvenes, pues no nos cacharon, gracias a que no había internet. Si ha habido internet en ese entonces, no habíamos podido hacer lo que hicimos. Aunque también a veces decimos que tuvimos la vida que hoy no pueden tener los niños. Sí. Los niños de hoy no pueden tener lo mismo que nosotros tuvimos. Nosotros nos enlodamos, tomábamos agua de la manguera, en fin, hasta sacan cosas ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Llegan muchas cosas. De cómo sobrevivimos. Pero no queda evidencia de las vagancias. No todo es Una que evidencia otra de las foto. vagancias. Ok, por último, además de agradecerles su estancia por aquí, les voy a poner un video y luego ahorita le bajo el volumen, porque no sé cuánto agarre eso. Este es un video donde un DJ, ¿sí saben lo que es un DJ? Sí. Los discos, Estamos ¿verdad? chavos, estamos chavos. Ok, muy bien. Se llama Marshmello. Él es uno de los DJs más famosos del mundo. A este se le ocurrió la genial idea de meterse en un juego que se llama, no me acuerdo cómo, se me olvidó, pero ahorita va a salir ahí y a lo mejor Alonso que nos puede decir cómo se llama ese juego. Es un juego donde se matan, es una bola de personajes que se matan. Pues Cuando en él todos, en todos. Sí, cuando él se mete al juego, empieza a tocar música y entonces todos los personajes de ese juego bailan y conviven y dejan de matarse. Eso es lo más interesante. Pero lo curioso es cómo se mete en el juego y cómo todo es virtual, todo está en el aire. Y también les quiero comentar otra cosa, que es la nube. Sí, la famosa nube, que dice, no hombre, pues contrata nube, ya. Y pues esperamos a que haga mucho sol para contratar una nube, ¿verdad? Sí, pero resulta que la nube son esos nodos de red, esos centros, servidores. Fornite. Fortnite se llama el juego. Son esos servidores ahora son unos equipos así como rectangulares, ¿no? Casi 1 metro de largo, así de alto, ¿verdad? Y que hacen mucho ruido con los abanicos. Los meten en unos racks, así como los de Sam's, ¿verdad? Pasa y los meten, y meten muchos. Y unos son puro disco, o sea, puro almacenamiento. Otros son con una capacidad de proceso impresionante. Y son equipos grandotes. Entonces, la nube, alguien tiene muchos de esos y tiene muchos petabytes ahí. Y entonces dice, te vendo, te rento mi servidor. ¿Cuánto quieres? No, pues unos 15 gigas, órale. A tanto, ¿verdad? Y te renta los 15 gigas. Y dices, ya tengo nube. Ok, le llamaron nube porque es tan amplia esta red que realmente nunca vas a saber dónde está. ¿Sí? Hay unos programas con los que, si ustedes conocen la dirección IP de algo,
le puedo decir dónde está, hasta el número exacto de la calle donde se encuentra. Ya, si quieren luego en otro rato nos quedamos en esas cosas. Déjenme, les pongo el jueguito de este cuate que está, pues es música muy actual, ¿verdad? No es de la nuestra. Oiga, maestro Talavera, el más joven de aquí es Mario Trillo, todos somos de 60 para arriba. De 30 años, sí, hay un joven de 30 años. No, y las 4 de aquí enfrente. Las muchachitas de aquí enfrente. Las 4 del frente. Chao, por favor. No creo. No se oyeron. Sí, sí eres. Bueno, Perdón, Juan. no se oyeron las bocinas. Se agarró. ¿Cómo que no se oyeron? A ver, por favor. No se oyeron las bocinas, déjalo. Pues si ahorita se oían y ya no se oyeron ahorita, pero déjame pasarlo para allá. Ahí está. Ahí. A lo grande. ¿Qué me encuentro el mouse? Oh, Ya se mata. ahí está. Entonces esos eran los... Oye, Ernesto, ahí no se te estoy metiendo a buscar un viaje, por eso salió ese anuncio. Ah, Así. ya se metió ahí. Dice que si busco paquetes de viaje. De vez de un día hice una reservación ahí Y ya no te lo pudiste y quitar. tiene años Dímelo a mí. diciendo, les digo que hay inteligencia atrás de esto, ¿verdad? ¿Eh? Está más padre matarse. Bueno, pues ese es el... A ver, les explico. Sí. Sí. Bueno, lo que sucede aquí a mí me maravilla mucho lo que pasó porque es como ese es un DJ que es de los mejor pagados, ¿verdad? De los más famosos. Pero resulta que a él lo contratan, le montan todo ese escenario que ven, o sea, todo eso es real, él y el escenario es real. Pero en el momento en que empiezan a tocar, lo empiezan a transmitir, pero en el juego. O sea, nadie asistió a ese concierto en vivo, no era para andar en vivo. Lo toman y lo transmiten al juego. Y entonces, pues todos los muchachos esperando el día fulanito porque va a ser el concierto. Y a la hora que es, todo el mundo metido en el juego a ver el concierto. Se salen de los nanas peleando y batallando de ahí a subir de niveles para estar presentes en el concierto. Pero eso es eso. O sea, ¿qué estamos logrando con el internet? De veras de querer, maravillas. O sea, ningún muchacho asistió a ese concierto, no se vendieron drogas, no se vendieron nada, ¿verdad? O sea, lo que es normal en un concierto. La gente lo vio en su casa, en pijamas, cada quien en su jueguito, picándole al jueguito. ¿Cuánto se le pagó a él? Yo no sé. Yo no sé, sería interesantísimo investigarlo. Pero lo vio todo el planeta metido en un jueguito. A mí se me hace sorprendente eso. Y otra cosa, o sea, eso es una cosa de lo que nos logramos con el internet, ¿verdad? Y hasta dónde va la imaginación, o sea, la imaginación, o sea, si el internet va lejísimo, la imaginación del hombre va superior. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Y luego otra cosa que me quedé pensando es que si vas a un concierto, ¿a qué vas? A convivir, ¿no? Pero ya se saben los conciertos en que convivas. Quédate ahí en tu casa, en chanclas y lo que sea, hasta disfrutarlo y de terminar a disfrutar un concierto. ¿Qué no da para convivir con nuestros compañeros de generación? Bueno, hay juegos en que conviven. Sí. De repente pasa por el cuarto de su hijo y habla. Están habla, nada. Pues está con los amigos jugando. Así es. Pues es ahora es el convivio moderno, Sí, ¿no? sí, ajá, pero en línea, ajá, no es estar con tus compañeros de generación. Él aprendió francés jugando porque se metía con muchachos. Pues sí, la hija de Alma japonés, sí, o sea, los avances son gloriosos realmente, sí. Pero fíjense, o sea, este señor cobró lo que quiso, no sé cuánto pagaría el del jueguito, ¿verdad? Y entonces lo raro es de que en ese juego aprovechas la más mínima distracción del contrincante para matarlo. ¿Sí?
No, estaba todo metido en el concierto. Ahí hubo estadística de que nadie mató a nadie. No se murió nadie, todo el mundo estaba en el concierto. Qué curioso. A mí se me hace sorprendente eso. Bueno, pues, con esto fue nomás un entre. Un detallito de lo que, de todo lo que hay ahora con estas cosas, ¿no? Yo tengo una pregunta y un comentario, ¿no? Claro. Sí, la pregunta es cuando se hizo la primera comunicación entre dos universidades, me imagino que la de Massachusetts era el mismo. ¿Y California? ¿Y California cuál era? UCLA. Okay. Sí. Y un comentario, yo también salí de la universidad en el 82 y en ese entonces nos decían que la gente analfabeta iba a ser la que no hablaba inglés ni sabía computación. Sin embargo, hay un libro de un señor que se llama Alvin Toffler, es un futurista, y uno de los libros es La Tercera Ola. Alvin Toffler. Y en ese libro de La Tercera Ola, él dice que la gente analfabeta del siglo XXI es la que no va a saber cómo obtener la información real de las redes. Y yo digo que eso es muy cierto porque ahorita se mete uno a Facebook, a Twitter, al WhatsApp y mucha de la información es falsa. Mucha desinformación. Hay mucha. Sí, que es ahí, estas son comunicaciones punto a punto, donde hay un emisor y pues es el criterio o la confianza, en fin, de ese emisor, el que está diciendo. Pero si ustedes ven, por ejemplo, Wikipedia pues vino a sustituir o a quitar todas las enciclopedias que había. Antes había vendedores de enciclopedias que nos llegaban a la casa, ¿sí? Sin embargo, Wikipedia es posiblemente la que más errores tiene. Un clásico ejemplo, aquí en la Quinta Tuché, hay una escultura, ¿sí?, de este hombre, Ortega, y su fecha de muerte está equivocada por 2 años, y la sacaron de ahí de Wikipedia. Sí. Y ahí la plasmaron tal y cual, ¿por qué? Porque lo consultaron en Wikipedia. Ahora, yo siempre comentaba que lo que debe uno hacer es buscar más de una fuente. O sea, lo buscas en una fuente y corrobórala en otra. Muy diferente. Así es. Y cuando ustedes buscan en Google, por ejemplo, que ahora son les dicen motores de búsqueda, cuando buscan ahí, salen todas las páginas relativas y les dice que encontró 1,000,000 y tantos resultados. Nomás impresiona uno, ¿no? Pero arriba dice fotos, imágenes o videos, noticias, y todo, libros relativos a eso. Pero casi no dice libros. Al final dice más. Píquenle ahí donde dice más. Y entonces van a salir libros. Ahí hay muchos libros ya digitalizados, que es el libro tal cual, que está disponible, y eso nos da una profundidad mejor en la búsqueda. ¿Sí? Es una manera de encontrar mejor los datos, es más confiable, sobre todo. Wikipedia, ¿por qué tiene errores? Wikipedia la conceptualizó, alguien, no recuerdo el nombre. Significa We Make. ¿Mande? El nombre de Wikipedia significa We Make. Es un Exacto. acrónimo de We Make, nosotros lo hacemos. Así es. Entonces, el que la conceptualizó publicó una enciclopedia. Pero en el nosotros lo hacemos, está abierta a que todos pongamos y relatemos ahí significados, historias. Más información. Sí. Muchas veces dice eso. Entonces te da oportunidad de que tú agregues información. Por ejemplo, ahí donde está ese error de la Quinta Tuché, tú puedes entrar y corregir el error. Claro. O montar una nota que corrija ese error, ¿va bien? Entonces, y eso queda disponible para todo el mundo. Perdón, esto está grabado en metal. ¿Mande? Es metal. Bueno. Bueno, la placa sí, pero en la enciclopedia está mal, está equivocado el dato, que es lo que dice Alberto. A mí me pasó igual aquí con la calle Segunda, hay una placa del tamaño de una ventana alta y decía que Porfirio Díaz estaba en Chihuahua en el mes de octubre de 1910. Entonces ahí yo puse en un artículo del periódico que si hubiera estado en octubre, casi noviembre del 10, pues no había salido de aquí sencillamente. Ya estaba todo preparado. Y lo corrigieron, fueron y quitaron el boquete donde estaba la fecha.
y lo corrigieron ya. Ya está Sí, que corregido. bueno, también ahí, también digamos el documento duro, en este caso, está mal. Acá lo que dice Alberto que estaba equivocado es Wikipedia, ¿verdad? Es el donde está el dato equivocado. En fin, sí hay muchos datos equivocados. Wikipedia viene a ser también ya una enciclopedia relativamente seria, aunque participamos todos, Sí, exacto. efectivamente. Lo que es menos serio, por supuesto, es yo investigo en internet y empiezo a agarrar lo que va saliendo. Me voy a topar con informaciones muy distintas. Necesito profundizar mucho en mi investigación para poder encontrar realidades. Es demasiada la información que está montada en internet. Es inimaginable, ¿sí? ¿Y la Deep Web? ¿La qué? La Deep Web, que dicen que es lo más profundo que hay y que hay muchos archivos oscuros y datos que no salen a la luz. Mira, no hay esa oscuridad. Esa oscuridad se da porque alguien quita lo disponible de las cosas. Esa famosa Deep Web, sí, efectivamente se dio mucho de eso cuando apareció Wikileaks. Ahí venía mucho. Aparece Wikipedia y luego viene Wikileaks, Assange. Y ahí sale lo de la Deep Web también. Y entonces se suponía que acá en el bajo mundo del internet había información pues clasificada, ¿no? Es una mentira. Hay cosas que están censuradas, que quitan, las ponen y luego las quitan. Por ejemplo, no quiero yo polemizar ahorita en política, ni mucho menos, pero cuando lo de las Torres Gemelas, cuando aquel asunto, el por qué se cayeron y cómo se cayeron, fue cuestionado. Una demolición controlada. ¿Eh? Una demolición controlada. Una demolición controlada. Y hubo un video en YouTube que estaba censurado, pero lo podías ver, duraba como 1 hora y media y pues era un buen documental, hablado por doctores en estructuras, uno de ellos el que calculó el Empire State, y hablaba de cómo calculaban esos edificios para que tuvieran un impacto de un avión. ¿Qué tamaño de avión? ¿Cómo lo calculaban? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuánto combustible? El incendio. Todo estaba calculado. Y ahí viene que la estructura se derretía o se podía colapsar a los 1800 grados. Y la turbocina no te da más de 1350 grados de calor. Entonces, no era posible que se fundiera. En fin, hay muchas cosas de ese tipo que están censuradas y que de pronto quedan al público y al rato las quitan. Pero luego mucha gente aprovecha eso para editar y para sacar videos y luego empiezan a regarlos por el WhatsApp y te llega cantidad de información que no es cierta, ¿verdad? Entonces sí hay que tener cuidado y criterio para revisar todo lo que nos llega. No hay como los originales, de plano. No se puede uno confiar en ninguno de esos reportes que da la internet, porque hay unos errores bastante graves. Definitivo. Definitivo que Pues, sí. ¿cómo los Así acá el licenciado. Sí, nada más para hacer una reflexión. Nos tocó ver nacer. Recuerdo por ahí, estando en prepa, después en la carrera, cuando nos traían en carrilla con la perforación de las tarjetas. Sí. Nos hablaban de Holland. Pero poco a poquito vamos creciendo, va haciéndose un desarrollo integral de lo que es la informática. Y para mí era imposible, no lo creía, que pudiéramos estar hablando y viéndonos. Estamos hablando hace 20 años. Claro. No, eso no va a llegar. Y sin embargo ahora pues en cualquier celular. Sí, no, pues Dick Tracy hablaba por el reloj. A mí me pasaba algo similar cuando era niño y leía Dick Tracy. Y Dick Tracy con su teléfono que era radio, yo decía que más frustradas, ¿no? Sí. Escéptico. Pero por allá atrás te querían hablar. Venga, maestro. Yo. Sí, ingeniero. Y manifiesto mi ignorancia. Leí el mes pasado que Rusia pretende cerrar el internet por pruebas, o si estoy mal me corrige.
Hay algo de eso, pero no es por pruebas, es porque ya se hartaron de esto, de tanta falsedad, digamos, que hay, y tanto volumen de información. Los chinos ya lo hicieron, los chinos tienen su propio internet, ¿sí? Y tienen su propio WhatsApp, y su propio Facebook. Facebook, tiene su Facebook, ¿verdad? Entonces, los países, esas potencias, están empezando a aislarse para tener información de calidad y propia de su país. Principalmente son países que respetan y apoyan lo que se produce en su país, ¿sí? Me extraña que Alemania no haya hecho algo al respecto, ¿sí? Pero ese es el sentido de estas cosas. No es mentira, es realidad el que se quieran aislar. Y luego tienen que dejar una puerta abierta de comunicación que el gobierno o el ejército tendrá que controlar para poder estar enterados de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Se tienen que tener un acceso controlado. Pero ya, por ejemplo, hay un software que ahorita no me acordaba el nombre, pero como se llama igual que el vodka, me acordé. Sí, se llama Absolute, este software. Lo usan mucho en escuelas. Llega el alumno y al momento de entrar al área o al campus escolar, su teléfono deja de tener Facebook, WhatsApp, todos estos medios deja de tenerlos. Instagram, ¿cómo se llama el otro? Telegram, todos esos. Adiós. Y lo único que funciona es un medio de comunicación interno de la escuela, es un software propio de la escuela. Funciona internet y pueden entrar a las páginas que están en la biblioteca electrónica de la escuela únicamente. Qué interesante. Entonces, y sale el cuate de la escuela y cuando cruza la calle, Facebook y todo otra vez, más lo de la escuela por aquello que le interesa entrar. Remota posibilidad, ¿verdad? Pero... Entonces, ya empieza a ver eso a nivel de escuela, ¿sí? Sí es cierto eso. Pongan en la cárcel. De veras. Un comentario nomás. Estamos hablando de la información y tanta información que se genera y hablando de historia. Si vemos en el largo plazo 50 años, 30 años de ahorita, de repente gran parte o el 80 se va a perder simplemente por el software. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú hiciste un documento muy bueno en WordStar, y pues ya ¿qué máquina corre WordStar? Nadie. ¿Quién tiene WordStar? Ya no la tiene. Nadie. 1, 2, 3 y todo eso. Y esa información es valiosa y es importante. Entonces, una de las propuestas que se nos ocurrió una vez es que hubiera en Chihuahua, en alguna universidad o en un lugar, un museo de computadoras, que por cierto casi las tiran, ahora llevan basura electrónica. Tener ahí 2 IBMs con los programas de eso, y que ahí están disponibles para que se descargue información y se pueda traspasar a otro, muy bueno. lenguaje y al internet o a lo que sea, pero se nos va a perder. Pues hay mucha gente que tira ahí todos los discos. ¿Qué tiran los discos? Pues serían fotos de la familia. Se acabaron. Exacto. Se va a perder, o sea, todo lo que estamos hablando del 50. Claro. Sí, tengo programas que en discos de 5 1/4 que ya no los puedo leer, aunque tengo una unidad de 5 1/4 que encontré y ya no hay programas que los lean. USB, pero como todo está ahora en 64 bits y aquello era de 8, pues ya no. Entonces ya no se entiende. Yo con respecto a lo que dijo el licenciado de que era imposible, que él pensaba que era imposible vernos cara a cara, ¿verdad? Yo recuerdo cuando se compró un equipo, la red de cómputo para el Instituto Metropolitano. La compramos y luego dijo el que era el encargado de esa área. Le dije, oye, pero compraste... Le dije, ¿cuánto tiempo va a durar esto? No, dijo, tiene 54 kilobytes. Dijo, ¿cuándo nos los vamos a acabar? A los 2 años era obsoleta esa red, porque ya ni siquiera Compact cabía con esa capacidad. Sí, es que pues así va todo, y nos van creando el Windows nuevo, y el Windows nuevo ya no jala en las máquinas que tenemos. Entonces hay que comprar una máquina mucho más fuerte. Los que diseñan las máquinas pues van creando hardware más complejo, más potente. Y es una carrera comercial.
Totalmente. Sí, esto fue en los 90, en el 90, ponle. Fue un gastazo. De consumismo, ¿verdad? Obsoleto. Sí. Pero también las necesidades. Yo me dedico a desarrollar sistemas, a hacer programas. Y pues he ido cambiando la computadora pues conforme se ha ido pudiendo, más o menos cada 3 o 4 años. Porque sí que después de 4 años la computadora, bueno, ya perdió su vida fiscal, ya no vale. Pero realmente, operativamente, vale menos que lo fiscal, ¿verdad? O sea, es terrible el avance de esto. Maestro, y ahorita le acabo de cambiar y pues... Una pregunta musical, dado a la relación del nombre. A mí me tocó escuchar muchos conciertos con el maestro Talavera y Duarte Armendáriz, el violonchelista. Entonces, ¿es la relación familiar? Mi abuelo. Ah, correcto. Mi abuelo, y si le tocó ir a los conciertos, pues entonces éramos de los 30 que estábamos ahí. Pero no iba nadie. Gracias a eso existen las grabaciones, algunas grabaciones, y de muchos violinistas de otras épocas en donde había sonidos de Stradivarius por distintos violinistas, ¿verdad? Entonces se platicaba de eso en los programas. Sencillo, ¿verdad que sí? Es un recuerdo. Sí, no, gracias. Creo que el licenciado que tenía la biblioteca más grande de la ciudad era el licenciado Rusek, y era un cuarto, yo creo, como de este pelo, y tenía todas las jurisprudencias necesarias para llevar los casos de divorcio, de amparos, de todo. Y ahora es un mendigo disquito. O sea, haga de cuenta que la pared es así, tomos y tomos y tomos y tomos, y tomos. Y luego del otro lado, esa biblioteca estaba donde tumbaron el edificio. En el edificio Y así como lo dices, un mendigo disquito. Y ahora es un DVD. Ahora, no, en el DVD no, pues ya. Hacer una memoria el día 17 de mayo de las telecomunicaciones es porque ese día, en 1969, se firmó el primer convenio internacional de telégrafos, y en 2005 se solicitó en la ONU que fuera Día Internacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a partir de 2005. Entonces es el primer convenio internacional de telecomunicaciones, de telégrafos. Como ahorita salió lo que dijo Alberto también al respecto, y lo que yo saqué del internet decía cosas totalmente diferentes a las que ustedes dijeron, que no me arriesgué a poner. Ahí no me puse la fecha. Perdón, dejamos hablar. No, yo nada más, pues, yo creo que muy interesante todo lo que porque es lo que estamos viviendo actualmente. Creo que ya nada más nos falta teletransportarnos, ¿verdad? Y creo que nada va a sustituir nunca una fotografía de las de antaño, ¿verdad? De clic, que salía y tenerla ahí. Porque bien es cierto que ahora, o sea, aunque por mucho que podamos tener en nuestro teléfono, que nos salen muy bonitas, que haya los filtros esos que, gracias a los filtros que no sé quién los inventó, pero aún así, ni los libros jamás tampoco, por mucha información que hay ahí, no hay como directamente en el libro donde se plasma. Donde se saborea la lectura. Sí. Ahorita que me llegó un video, que se los voy a poner en el de Historia con Histeria ahorita, ahí se los paso. Dura 3 minutos. Habla de la comunicación 5G, les comentaba ahorita, que es lo que viene ya para los móviles. Es totalmente inalámbrica, que les decía, se van a necesitar muchas antenitas, millones, pero entonces empieza a decir ahí que el negocio de quien se aviente a poner esa red 5G va a manejar un negocio, y dice 12 billones de dólares. Está bastante mal dicho. Y luego dice la economía de Francia, Alemania y Japón y no sé, 4 países. Eso no son 12 billones de dólares. Cualquiera de los países los maneja y más. Entonces está mal dicha la cantidad, tiene sus errores, como platicamos, todo viene chueco. Pero habla cosas que dicen, en 2025 Estados Unidos va a tener 50% del país comunicado con esa red 5G, que es una red de muy alta velocidad, 20
megabits o gigabits? Alonso, gigabits, ¿no? Gigabits La red por segundo. La red más alta que hay de internet así comercial es de 500 megas. No, hay una 500 megabits, así es. En Europa del Norte, en Finlandia y Helsinki. Me refiero aquí en México. Aquí no creo que haya. Aquí es de 500 megas, lo más alto. Así es. Y Hay un aparato que puedes, o sea, una aplicación que puedes bajar para checar cuánto estás recibiendo verdaderamente en tu domicilio y te vas a dar cuenta de que casi siempre es casi la mitad de lo que te están diciendo. Entonces, esta nueva red que viene son 20 gigabits por segundo y es simétrica, o sea, de subida y de bajada, como dicen por ahí. O sea, son 20 y 20. Va a ser tan rápida que una película la vas a poder descargar en 3 segundos aproximadamente. ¿Sí? Y dicen que es tan rápida, o sea, es más veloz que lo que tarda el ojo en abrir y cerrar. O sea, esto es... lo vemos así como algo increíble, pero lo más increíble es que manejan en el video que en 2025, si Telcel ya está poniendo las antenas para todo México, ahorita, para el 5G, entonces, pues, ¿qué nos espera? En 2025 México va a estar full de 5G. Eso lo que va a permitir es que el carro jale solo. Y ya no es tanto el vernos o el imprimir la foto de la Polaroid. Es que el carro jale solo. Y pues ya no más falta que le digamos, oye, vete al súper y tráete el Six. Sí, porque pues no quiero ir. ¿Verdad? Como se hacía con el perro y el perico, ¿no? Pues sí. Ya no va a haber alcoholímetros. Podemos tomar y subirnos al carro, al cabo nos lleva, no vamos a manejar nosotros. ¿Verdad? No vas a disfrutar. El carro no lo vamos a disfrutar, pero el Six sí. Es broma, es broma. No van a creer que soy muy borracho. Muchas gracias. Muy simpático. Sí. ¿Verdad? Muy sencillo, te fijas. Vamos a seguir para continuar con el programa. Vamos a ver.